Señoras y señores, momento estelar de nuestro programa para presentar a un tremendo invitado que no siempre tenemos la fortuna de tenerlo acá en nuestra tierra porque no vive en Chile actualmente, pero nuestro gran invitado de hoy, les paso a leer su currículum, es un abogado, profesor universitario, politólogo, escritor, superventas y presidente del directorio de la Fundación para el Progreso. Señoras y señores, hoy nos complace presentarles en El Disidente al señor Axel Kaiser. Bienvenido. Gracias. Oye, pero qué canción. Oye, me dicen que esta la elegiste tú. ¿Te gusta Top Gun o te gusta la música? No, me gusta Top Gun, por supuesto, la película, sí. Somos de la misma época entonces, ¿no? Más o menos. Yo soy un poco Ahora más salió joven una que tú. nueva, sí. Mira, traje hasta los anteojos aquí. ¿En serio? No, Mira, ¿cómo se llama Tom Cruise en la película? Maverick, de la banda. Sí. Nos gustó, a nosotros nos gusta mucho esa época, así que aprovechando que estás acá, Axel, lo primero que te quiero preguntar, por supuesto, son tu sensación, tus emociones, qué piensas de lo que está pasando luego de este triunfo de la opción rechazo en el plebiscito del fin de semana antepasado. Una sensación de alivio muy profunda, porque yo estoy totalmente convencido de que si ganaba la prueba el país entraba en un proceso de desintegración absoluto que iba a poner en jaque completamente nuestra democracia y nuestra forma de vida. Yo creo que mucha gente no le toma el peso a lo que nos salvamos el domingo con un triunfo tan categórico del rechazo, y espero que nuestra clase política entienda el mensaje y también aquilate, ¿cierto?, el borde o la altura del precipicio que estuvimos a punto de caer. ¿Te esperaste una victoria tan amplia, una diferencia de tantos puntos? No, yo pensaba que íbamos a tener una ventaja de unos 10 puntos, más o menos, pero cuando ya fueron más de 20 puntos, digamos, al final, mucho más que eso incluso, me pareció que ahí ya se dio una señal tan contundente que, como decimos, todavía hay patria, hay gente que el sentido común prevalece entre ellos, y sobre todo que lo importante de esto no fue solo la victoria tan contundente, sino que no le quedó ninguna victoria moral que escoger o que mostrar a la izquierda extrema. Como si hubiese sido a la distancia más corta, más pequeña. No solo eso. Lo más importante fue que en los sectores socioeconómicos más vulnerables la ventaja fue mayor que en los más acomodados. O sea, se les cae el discurso ese, no, que esto es por la gente que más sufre, tenemos que, es cierto, arreglarle la vida a ellos. La gente que menos tiene entendió mucho mejor de lo que se trataba en la propuesta de la izquierda extrema que lo que lo entendió la gente que está en los sectores socioeconómicos más acomodados, de hecho, y después en los grupos o en los sectores, ¿cierto?, en las zonas con más población indígena, que rechazaron también con una diferencia más grande incluso que lo que fue el promedio de la votación. Y eso habla de que todo este discurso identitario, muy racista por lo demás, que nos quiere dividir y poner en conflicto entre personas con antepasados indígenas y el resto de los chilenos, es una fabricación de los intelectuales y de los políticos que tiene mucho de política simbólica, que viene además influida desde el extranjero, y que no tiene resonancia con el mapuche o el habitante, cierto, promedio que tenemos en nuestro país que tiene ascendencia indígena. Entonces, esos dos temas, además de la diferencia aplastante, ¿cierto?, dejaron a la izquierda sin siquiera poder, ¿cierto?, mostrar una victoria moral. Y eso es muy importante, porque si hubieran ganado en esos segmentos, habrían tenido una fuerza todavía retórica y moral muy importante de su lado. Y eso fue aplastado en el referéndum. Entonces, es muy bueno porque creo que el instinto y el impulso refundacional para construir una sociedad antidemocrática, que siempre ha sido parte del credo de la izquierda más dura, quedó completamente destrozado. En tu currículum me faltó algo, Axel. Vidente. Me faltó vidente, porque tú hace aproximadamente un año hiciste un video que dura aproximadamente 8 minutos, que nosotros resumimos acá para que la gente lo pueda saber de qué estamos hablando, y lo titulaste La Convención del Fracaso. Fue más o menos antes que partiera todo este proceso constituyente, o más o menos en su inicio. Así que los invito a ver el pronóstico que hizo Axel Kaiser hace aproximadamente un año. Muchos anticipamos, esto es un circo, pero hay un guión chavista claramente escrito, hay grupos que quieren llevar la convención a convertirse en asamblea constituyente. Porque es muy improbable que salga una constitución razonable de la convención constituyente, creo que es casi imposible que lo terminen en un año, eso está claro.
Puede ser que lo saquen en un año, pero difícilmente va a ser razonable y por lo tanto debemos desde ya estar muy pendientes de cada norma que se está discutiendo y en teoría acordando en la convención, si es que, insisto, esta termina por hacer algo, porque puede ser que no pueda funcionar, pero tenemos que estar muy pendientes y prepararnos desde ya para el rechazo. Entonces, movilicémonos desde ya. Yo creo que la convención va a sacar una mala constitución si es que saca algo, y la posibilidad de rechazarla es muy alta. Nadie va a poder decir de que no se dio la oportunidad para discutir, para que se plantearan las cosas, de que no hubo un ejercicio, entre comillas, democrático para que esto ocurriera, y por lo tanto también es muy democrático decirle que no a una constitución que es destructiva para el bienestar de Chile. Un aplauso para Axel Kaiser. Y yo de verdad de inmediato, ¿me decís los números del Kino? Porque fue casi totalmente lo que tú dijiste hace harto tiempo, se cumplió a cabalidad prácticamente. Sí, lamentablemente no sueño con los números de la lotería como para poder jugarla, ¿cierto? Sí. Pero tengo varios videos de antes que se estableciera la Convención Constituyente sosteniendo que iba a ser un desastre, ¿cierto? Y que iban a crear un documento muy malo, pero si esto no era tan difícil de prever. Realmente a mí me impresiona que haya tantas personas que fueron sorprendidas, ¿cierto?, con el producto final de la convención, cuando tú veías, primero, de dónde viene todo esto, el octubrismo, el 2019, nada podía salir bien parido de toda esa cuestión. Segundo, la gente que integró finalmente la convención constituyente estaba lleno de delirantes adentro y de extremistas. Entonces, ¿cómo iba a salir algo positivo y constructivo de ahí? Era imposible. Y yo lo que creí desde el principio, y tengo otros videos donde lo afirmo también, es que podíamos ganar con el rechazo. O sea, había muchas personas que incluso votaron por el rechazo en el referéndum de entrada, que me decían, es imposible que ganemos esto en el referéndum de salida, porque cuando uno ve la historia de las constituciones del mundo, ¿cierto?, son muy pocas las que se rechazan después de haber pasado todo el proceso hasta que están listas para ser plebiscitadas. Y la diferencia era alta. Claro, exacto. Entonces, pero yo no tenía mayores dudas de que si hacíamos un buen trabajo exponiendo el desastre que estaba ocurriendo dentro de la convención, o que iba a ocurrir, porque todavía no estaba ocurriendo cuando yo dije estas cosas, pero que iba a ocurrir, y los problemas que iba a generar para la vida, la calidad de vida de la ciudadanía, ¿cierto?, las normas que se aprobaran, teníamos una buena opción de ganar el referéndum de salida. Y siempre pensé eso. Y trabajamos para eso, y finalmente se terminó dando de manera contundente, lo que quiere decir que en este país hay todavía una masa crítica importante de personas que abrazan el sentido común, y esto es muy importante, que no se dejaron sobornar por la promesa de los derechos sociales con la cual intentaron comprarlos para que votaran a prueba, y que eran imposibles de ser satisfechos porque el país ya no le queda plata. Derivado un poco de eso mismo, se supo hace poco una cifra que llega a ser alarmante, que son alrededor de 68.000 millones de pesos que se gastaron en todo este proceso, con un país donde la inflación al parecer no nos da tregua y donde se está proponiendo un nuevo proceso de características similares aparentemente. ¿Chile aguanta otro proceso con este gasto de plata y con todo este proceso que significó la Convención Constitucional? La plata en principio podrían gastarla, pero yo creo que políticamente, desde el punto de vista del estado de ánimo del país, no resiste. Un proceso igual al que tuvimos, yo veo imposible que eso ocurra. No sé cómo la clase política va a resolver el dilema en el que se encuentra, porque acá hay que entender algo que se dice poco en los medios de comunicación. La crisis del año 19 se produce en parte por un malestar extendido en sectores de la ciudadanía porque se tranca el tren del progreso. Y no estoy hablando de la violencia, todo eso fue orquestado, organizado. Estoy hablando de la gente que salió a las calles. Había muchas personas con un malestar y eso hay que reconocerlo. Yo siempre lo dije. Incluso predijimos que iba a ocurrir este malestar, sobre todo a raíz de las reformas de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que el crecimiento cayó de 5.2, sí, ¿cierto?, a 1.8, etc. Los salarios reales dejaron de subir y todo eso. Y la clase política enfrenta, ¿cierto?, el problema de la crisis del 19 preguntándose a quién le echamos la culpa. Porque ellos son los responsables de la crisis del 2019. Ellos son los que hicieron reformas que le hicieron imposible a la gente seguir progresando. Llevan 20 años sin hacer nada por la productividad en Chile y hacer prácticamente nada porque mejore el crecimiento económico en nuestro país, y ni hablar de orden público y seguridad. Ellos son los responsables. Entonces se preguntaron, ¿qué hacemos para que esta ola, ¿cierto?, de malestar no nos arrase a nosotros? Echemos la culpa a Pinochet. El comodín. Sí, él es siempre el comodín que tenemos que sacar para echar la culpa de todo lo malo que no funciona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La Constitución. La Constitución es, entonces,
ese es la responsable de todo este malestar, ¿cierto?, que se manifestaba en ese momento. Y lograron hábilmente encontrar este chivo expiatorio, sacrifican la Constitución de Ricardo Lagos, que Ricardo Lagos en ese minuto se olvidó que era de él, después se acordó de nuevo. Sí, lo dijo. Sí. ¿Cierto? Y finalmente tuvimos todo este proceso constituyente que fue de un gasto de energía y de una tensión realmente muy angustiante, y para terminar en un rechazo contundente y categórico, que eso me parece que es una buena noticia. Pero lo que hay que decirle a la gente, la verdad, es que ninguno de los problemas que están experimentando en el día a día se va a arreglar con una nueva constitución. Ni la delincuencia, ni los portonazos, ni los asesinatos, ni la inmigración descontrolada, ni la falta de trabajo, ni el colapso de la inversión en el país, ¿cierto? Ni la inflación. Nada de eso tiene que ver con la Constitución. Nada, absolutamente nada. Y quiero agregar un punto más. Se decía que la Constitución es neoliberal y por eso no se pueden dar derechos sociales. Eso es una mentira de las tantas que se contó. No hay ningún límite al gasto estatal en materia de derechos sociales establecido en la Constitución de Ricardo Lagos, la de ahora, que rige hoy, ¿cierto? Por lo tanto, se puede hacer todo el gasto social que quieran, y la prueba está que ha explotado en los últimos 15, 20 años el gasto social en Chile, y estamos peor que antes. Entonces, hay que empezar a decirle la verdad a la gente, porque si no, ¿sabe lo que va a pasar? Que cuando tengan la nueva Constitución, y no sé de nuevo cómo la van a hacer, se le van a acabar las excusas a la clase política y se va a producir un divorcio definitivo entre la ciudadanía y la clase política, y les van a decir que se vayan todos. Desde los republicanos hasta el Partido Comunista, que se vayan todos. Y si eso llega a ocurrir, vamos a estar en una crisis peor que la del 2019. Y a propósito de eso, Axel, también que la gente se está empezando a dar cuenta que hay un problema con el cual no lidiábamos ante los chilenos, este tema de la inflación un tanto descontrolada. El Banco Central ya anunció que vamos a cerrar con la peor inflación este año en curso, la peor inflación en 29 años, y el 2023 el PIB va a tener una caída también estrepitosa. Entonces, ¿cómo se hacen? ¿Cómo le explicamos a la gente? Por un lado te prometen derechos sociales y estos números en realidad son bastante alarmantes. Mira, si aquí... En términos simples, como para que se vaya entendiendo lo que se nos viene. Exacto. Acá la gran ironía de todo esto va a ser que la misma clase política, y le va a tocar a Gabriel Boric, si es que no quiere terminar completamente en el suelo en su gobierno, va a tener que reivindicar ideas que ellos llamaban neoliberales, claro, para sacar el país adelante. Porque a lo que tú dices se suma recesión económica en China, colapso de la burbuja inmobiliaria china, están todos los medios hablando de eso. Se suma el peor momento histórico de la eurozona, en Europa. Y tienes además problemas de inflación descontrolada y alza de tasas de interés que se están dando en Estados Unidos, con lo cual probablemente Estados Unidos va a ir a recesión. Y todo eso nos va a pegar, pero con un mazo. Entonces, si nosotros además nos damos de que podemos seguir subiendo los impuestos ilimitadamente, regalando cosas gratis, ¿cierto?, a la gente porque le prometen eso, lo que vamos a conseguir es sepultar definitivamente las posibilidades de progreso en nuestro país. Y ahí se va a pagar un costo político alto. Este discursito de que sigamos haciendo crecer el Estado, donde además metemos a todos los amigos y a los pares, porque sabemos cómo funciona. Más ministerios. Se tiene que acabar si queremos tener una mínima posibilidad de sacar el país adelante, y van a estar forzados a terminar con este discurso y a decir, hay que bajar impuestos para atraer inversión de capitales extranjeros y locales. Vamos a tener que garantizar reglas claras del juego a todas las personas, ¿cierto?, que tienen patrimonio, para que se queden en Chile y no se vayan, ellos y su plata, que ya está empezando a pasar. Vamos a tener que restablecer orden público para que no te tomen cualquier cosa que tú tienes, cualquier fondo, cualquier empresa el día de mañana, como está empezando a pasar en algunos lados. Todas esas cosas van a tener que conseguirlas nuestra clase política si quiere evitar, ¿cierto?, que sigamos avanzando por el despeñadero y que ellos terminen pagando una cuenta muy alta. Porque yo no creo que la ciudadanía les va a perdonar más adelante si llevamos varios años con decadencia económica y no logran reparar el mínimo de institucionalidad para que esto vuelva a avanzar. El discurso que viene y que escuchamos de manera recurrente desde el gobierno, de este gobierno, es el tema de la desigualdad en Chile. Y para combatir la desigualdad se anuncian medidas como, por ejemplo, que se acaben las ISAPRES y pasemos todos a un Fondo Nacional de Salud. Desde mi punto de vista, eso es nivelar hacia abajo. Yo me pregunto, Axel, y a lo mejor tú le puedes dar mucha más información a las personas, en salud y educación, que son dos temas bastante importantes para la ciudadanía. ¿Por qué, por ejemplo, no poner sobre la mesa una ayuda directa a las personas como el sistema de vouchers, por ejemplo? ¿Por qué nunca se habla del sistema de vouchers en Chile? ¿Sabes por qué no se habla?
Porque los políticos no quieren perder el control sobre la vida de las personas. Es por eso. Porque cuando tú controlas la oferta y dices, acá está la clínica o el hospital estatal, ¿ah?, que lo va a atender a usted, y este es el que tiene. Entonces ellos tienen control sobre la estructura administrativa y sobre, básicamente, cómo se relaciona todo ese mundo de provisión de servicios de salud, controlado por sindicatos también, que a la vez tienen vínculos con los partidos políticos. Si tú a la gente vas y le dices, tome, acá tiene un cheque para que lo gaste en salud donde usted quiera, todo ese control, todo ese aparato de intereses creados entre gremios médicos, políticos, partidos, administradores, todo eso se acaba porque tú estás subsidiando la demanda. Entonces pueden ir a donde quieren ellos a atenderse. Y lo mismo ocurre en educación, que algo así tenemos, aunque lo han ido rompiendo, ¿cierto?, con las reformas de Bachelet en nuestro sistema educativo con los colegios particulares subvencionados, que les han ido restringiendo libertades y que la Constitución quería definitivamente eliminarlo, la nueva que estaban proponiendo ellos. Sí. Entonces, yo soy muy partidario de eso, de subsidiar la demanda y no la oferta, porque le das libertad a la gente de elegir y aparte generas incentivos de competencia, que son muy buenos para que se provea mejor servicio y se bajen los precios. No es un mundo perfecto, pero es mejor que lo que tenemos. ¿Tú alguna vez parece que te leí por ahí o te vi por ahí en algún video que hiciste un cálculo de cuánto, si instauráramos algo parecido o basándonos en el modelo del sistema de vouchers, se podría llegar a una cifra de que se le entregaría a los ciudadanos chilenos? Me parece que hablaste de 2 millones de pesos, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Lo que ha ocurrido en Chile en los últimos, o del año 90 hasta el 2015, un poco más, es que el gasto social se ha quintuplicado por persona. Y sin embargo, la sensación en la ciudadanía es que está peor que antes. Uh-huh. Ahora, cuando hay quienes han hecho el ejercicio, ¿cierto?, de todo el gasto estatal, nosotros tenemos un gasto estatal de más de 70 mil millones de dólares, casi 80 mil millones de dólares por año. Por año. Es muchísimo. Es más que el Producto Interno Bruto de varios países. Tú lo divides por el número de gente con bajos recursos, ¿cierto? Sí. A la que se supone que tiene que beneficiar, y te da que a nadie le faltaría absolutamente nada de lo que necesita. Lo que pasa es que buena parte se lo traga el aparato burocrático al cual cuelgan gente los partidos políticos, que tienen capturado, ¿cierto?, el Estado, que se supone que nos debía servir a nosotros. Ahora estamos nosotros sirviéndolos a ellos. Esa es la verdad. Y mira, una cosa que me tiene medio obsesionado. Todas estas cosas de las restricciones sanitarias para tiempos de la pandemia, la mayoría de las cuales fueron completamente inútiles y contraproducentes, todavía estamos con pases de movilidad de mascarillas cuando prácticamente todo el mundo, yo vengo llegando a Europa. Nadie te pide absolutamente nada en casi ninguna parte en Europa. Y en Estados Unidos tampoco. Nada de base de movilidad. Ni siquiera eso, para hacernos la vida más fácil, son capaces de arreglar nuestros políticos. Y ni hablar, ¿cierto?, de lo que conversamos, la economía, la delincuencia, el orden público. Entonces, yo veo un Estado cada vez más gigantesco, capturado por grupos de interés político y otros, y que está metastaseando. Y finalmente nosotros estamos trabajando para una clase política que se está convirtiendo cada vez más en una casta, sí, y no ellos para nosotros. Y ellos son nuestros empleados. Ellos tienen que trabajar por nuestro bienestar. Nosotros los financiamos a ellos con nuestros impuestos. Entonces, tienen que empezar a ubicarse del rol que les corresponde, partiendo por el presidente Boric, que en vez de estar dándoselas de poeta en Twitter, debiera estar gobernando. Yo te quiero invitar, Axel, acá no tan solo conversamos temas, nos gusta, no sé si viste la dinámica del programa, nos gusta jugar. Y te quiero invitar, ¿te gusta Matrix, la película? Muy buena, la 1, las otras más o menos nomás. ¿La 1 hacemos acá, señor director, o no? O nos acomodamos, depende del invitado, porque, justo es la 1, justo, señores y señores. Era la 1, ¿cierto, cabro? Bien, era la 1, bien. Yo me pongo estos lentes, Axel, te cuento, y la música, ¿no? Pablito Toro. Ahí está la música de Matrix. Yo me pongo de pie y te voy a elegir, mira, estos son unos huevos ovoides, en donde hay un número. Y te vamos a elegir uno es la realidad virtual y el otro es la realidad del mundo real. Te vamos a elegir cuál de los dos quieres. Hay un número dentro. El mundo real, siempre. El mundo real. Ya, eligió ahí el huevito Axel Kaiser. Adentro hay un número y... ¿Qué es lo que es? ¿En qué quedamos? No es huevito. ¿Qué es lo que es? Un ovoide, un ovoide, pero no tiene droga, Axel, así que no te preocupes. ¿Qué número hay ahí, Axel Kaiser? 2. El número 2. Vamos a leer la pregunta número 2, Pablo Erazo, que preparó ahí con la Yossi. La Yossi, pusiste bien la pregunta, ¿no? Esta vez. Ya. O la vez pasada me equivoqué yo. Me equivoqué yo.
Bueno. Yo me equivoqué. Puta, como tenemos la calle, ¿verdad? Bueno, vamos a la pregunta, señores, no me distraigan. Ya. Axel Kaiser, esto es ficción, pero tienes que responder. Juégatela acá. Si te dieran plena potestad y el poder de intervenir ahora, ya, y como tú quieras, el gobierno de Gabriel Boric, ¿cuáles serían tus primeras 3 medidas para hacer un cambio? Intervenir políticamente, cambiar los ministros, ese tipo de cosas. Tú quieras. Las primeras, yo te digo, tienes el poder de hacer 3 cambios en el gobierno de Boric. Absolutamente el que tú quieras. ¿Cuáles serían los 3 primeros cambios que harías? Bueno, sacaría a todos los ministros que van quedando por el apruebo y pondría a ministros por el rechazo, ¿cierto? Ok, medida número 1. De la centroizquierda razonable, que la hay en este país. Esa sería una primera medida. Segundo, retiraría absolutamente la reforma tributaria, la cambiaría por una que baje todos los impuestos. Y tercero, aprovecharía la curiosa credibilidad que tiene un gobierno de centroizquierda para restablecer de manera categórica, contundente y rotunda la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad de nuestro país. Y en segundo lugar, el orden público y la seguridad ciudadana. Porque eso es algo que curiosamente a los gobiernos de izquierda les sale más fácil hacer que a los gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque tienen cierta legitimidad, dado que ellos siempre han sido los que cuestionan el orden público, ¿cierto? Y se ponen del lado de los que lo violentan, tienen esa credibilidad que les permite ser los que la ordenan. Por eso, por ejemplo, cuando Ricardo Lagos, como presidente, ordenó, cuando le pararon las micros, y tomó detenido a los dirigentes, para él era mucho más fácil hacerlo que para un presidente de derecha, porque la sensibilidad pública y de los medios de comunicación, la hegemonía cultural, básicamente, está del lado de ellos. Es lo mismo que para los socialistas, como Ricardo Lagos, o Felipe González, o Tony Blair, les sale más fácil hacer reformas económicas liberales, porque tienen menos resistencia y menos oposición de intereses creados, sindicatos y de medios de comunicación que ideológicamente se identifican con ellos. Entonces, eso es una cosa bien curiosa. Y Boric, quiero decirlo, si quiere hacer algo bien, podría él aprovechar esa credibilidad o esa legitimidad que tiene para restablecer el orden público de manera categórica, contundente y definitiva. No creo que lo haga, pero él podría pasar, en cierto sentido, la historia dentro de la izquierda como la persona que reordenó el país después de haber sido el que más fomentó el desorden y el caos. Eso le costaría, obviamente, pelearse con grupos extremos que están y que lo apoyan, pero es lo que le corresponde hacer como presidente de la República.